El suelo laminado es un tipo de pavimento que salió como alternativa a los suelos de madera. Como principal ventaja tiene la resistencia a golpes y a rayas. También suele ser una ventaja su valor más económico. Pero como cualquier otra superficie, también puede sufrir daños tanto por golpes como por efectos del agua, como también por una mala instalación. En el podcast de hoy os voy a contar cómo realizar reparaciones en suelos laminados. Y no os perdáis los trucos y consejos que os voy a dar porque os van a servir para realizar esas pequeñas reparaciones o, digamos, arreglos en un suelo laminado dañado por cualquiera de estos motivos. Bienvenidos a La Pulidora. Poneros cómodos, que empezamos. Estás escuchando La Pulidora, el primer podcast en el que hablamos de parquet. Soy Juan Carlos Muñoz, parquetista desde hace más de 20 años. Aquí te daremos información técnica, novedades, noticias y todo lo relacionado con este oficio. Arrancamos La Pulidora para hablar de parquet. Bueno, pues venga, vamos a hablar de este tema que me parece muy interesante y creo que a la gente que instala suelos laminados o tenéis un problema en el suelo os va a ser de utilidad y que os va a ayudar a poder reparar o identificar también esos pequeños problemas que puede tener un suelo laminado. Como os decía en la intro, un poco así serio, pues el suelo laminado es un tipo de pavimento muy resistente cuya composición pues tiene fibras de madera, por lo que dilata y contrae igual o más que algunas maderas. Y su capa intermedia está creada en un tablero de fibras actualmente. Al principio los suelos laminados estaban creados en la capa intermedia, lo que es el tablero era incluso de aglomerado, e iban encolados. Actualmente salieron los sistemas click, ya he hablado en otros podcasts de este sistema, de la historia del click, y que casi todos por no decir todos los suelos laminados de la actualidad van con un sistema de montaje click sin cola, lo que permite desinstalarlo y volverlo a instalar sin dañar en principio la lama. Esto es una gran ventaja desde el punto de vista tanto de instalación, pues vamos mucho más rápidos, como también en posteriores reparaciones, como os voy a contar en este podcast. Entonces, venga, vamos para allá. Primero, identificar qué problema tenemos con el suelo laminado. Bueno, pues si tenemos un golpe, lo vemos claro, ¿no? Tenemos un golpe, podemos tener una hinchazón que no sabemos de dónde viene, crujidos, y luego también podemos tener una inundación que dañe ese suelo, ¿no? Porque aunque sí que es cierto que los suelos laminados son muy resistentes y cada vez más al tema de la humedad, pues realmente si se mojan mucho pueden llegar a dañarse considerablemente por este efecto. Entonces también tienen reparación, como no. Vamos primero con arañazos, golpes y rayas que podamos sufrir en un suelo laminado. Yo siempre digo que para identificar o para solucionar un problema tenemos que saber cuál ha sido la causa o la posible causa y luego pues ver las posibles soluciones antes de entrar a la acción. En el caso de un golpe, pues está claro, ¿no? Si sufrimos un golpe en un suelo laminado, pues veremos la posibilidad de cambiar esa pieza, o si hay posibilidad o no, porque a veces por la distribución de la vivienda, si está muy amueblada, si hay un mueble fabricado a medida encima, pues tendremos que buscar otra solución, que es como, por ejemplo, la reparación de ese golpe, que es posible. Actualmente ya tenemos ceras y masillas muy logradas, muy conseguidas, que pueden llegar a disimular ese golpe.
Si, por ejemplo, tenemos crujidos, pues ver si necesitamos juntas de dilatación, si el problema es por mala nivelación, o también puede ser por un tipo de suelo defectuoso o muy económico. Si el parquet se ha levantado, que no son crujidos, que se ha levantado, pues aquí sé que seguramente la causa será falta de dilatación o exceso de humedad, y la reparación pues será cambiar esas lamas si están muy mal, que ya se han estropeado, o hacer juntas de dilatación o poner juntas de dilataciones en las puertas o en zonas porque no se le haya dejado junta de dilatación, o que la superficie sea muy grande y haya dilatado en exceso por causas medioambientales, mucha humedad, muchos cambios de temperatura que afectan más a este tipo de pavimento. Muchas de las técnicas que vamos a hablar aquí, ¿no?, también son aplicables a suelos vinílicos y también a suelos multicapa si no están encolados al suelo. Si están encolados al suelo también se puede hacer, pero lógicamente es más complicado. También tenemos que ver que si es un suelo de madera natural, pues lógicamente podemos restaurarlo, pulirlo y disimular más esas rayas o esos golpes que pueda tener. Venga, pues vamos primero con el tema de los problemas por golpes o arañazos. Bueno, pues hemos sufrido un golpe, se nos ha caído un cuadro de 1,5 metros de altura, que aunque, como he dicho, este suelo resiste muchísimo los golpes, lógicamente si se nos cae un cuadro de 1,5 metros puede llegarse a marcar y a realizar un golpe. Yo siempre he dicho que es más fácil reparar un golpe fuerte que un golpe superficial, porque un golpe fuerte te va a permitir introducir mejor la cera si no es posible el cambio de lama, que en un golpe superficial, que siempre es más difícil que la cera penetre y quede bien sujeta. Necesitaremos un kit de reparación o ceras de colores para ir disimulando ese golpe. Si queréis que os traiga algún vídeo haciendo el proceso, decírmelo en comentarios, y bueno, en el canal de YouTube de Infoparquet pues os haré un vídeo donde os enseñe a hacerlo, ¿no? A hacer todo esto que os voy a explicar del tema de los golpes. Principalmente será escoger las ceras que necesitemos. Tenemos kits que ya vienen con diferentes ceras, con un pequeño calentador de ceras y un aplicador. Os dejaré también enlaces en las notas del podcast para si queréis comprar alguno de estos kits en Amazon, que no suelen ser muy caros. También tenemos sprays, rotuladores, pinceles para disimular vetas, y esto es principalmente el truco que os digo aquí, es que no tengáis prisa, o sea, poco a poco. Ir mirando qué colores, porque se pueden mezclar estas ceras, ir poco a poco aplicando la cera, ir con la espátula que trae retirando el exceso de cera del golpe, e ir buscando que el color quede disimulado, si está cerca de un nudo, si no está, pues ir poco a poco aplicando esa cera, ¿sabéis? O sea, ir mezclándolo sin prisa, a no ir con las prisas, porque si busca el primero que se parece lo ponemos y ya está, seguramente pues no acabe de quedar bien. Hay que ir mezclando, hay que ir probando y poco a poco haciendo. Si no sale a la primera, retiráis esa cera y dais otra, ¿no? Y vais mezclando. Una vez hecho, también podéis, con rotuladores, como decía, pequeños rotuladores que venden, pues si el parquet tiene, suelo laminado, tiene veta o tiene alguna rayita en el dibujo, pues podéis disimularlo, y la verdad es que queda bastante bien. Esto nos evita cambiar una lama. Si el golpe es muy fuerte o el daño es muy grande, podemos ver la viabilidad de cambiar esa lama, que eso entraría también en el tema que si se ha bufado el suelo, ¿no? Pero bueno, si es pequeño golpe, yo siempre considero que es mejor la reparación de este tipo.
Bien, ¿qué pasa si en vez de un golpe tenemos una raya en un suelo laminado? Porque sí, también se raya el suelo laminado. Pues bien, si tenemos una raya superficial en un suelo laminado, yo creo que es más difícil de reparar que en un golpe, porque depende cómo sea esa raya y en el sentido que esté, por mucho que intentemos disimularla, se nos va a ver. Yo quizá utilizaría algún rotulador, probar con algún rotulador de un color similar a matizar esa raya que se produce en el overlay y que se ve, ¿no? Puede quedar ya bien, pero si es una raya muy grande sí que tendremos que cambiar la lama o que no tenga este tipo de solución. También tenemos el tema de las manchas. A ver, el tema de las manchas pues también tiene otro podcast, incluso vídeos para YouTube. Si es una mancha pues de rotulador, de algún tipo así, pues bueno, con alcohol prácticamente todas las manchas salen en un suelo laminado. También podemos encontrar manchas que se han penetrado dentro de la madera. Esto pasaba más antiguamente, dentro de la madera, de la imitación me refiero, porque a veces los suelos laminados pues tienen una textura, una veta que se le hace un microporo, ¿vale? Antiguamente eran poros más abiertos y era muy, muy habitual que esa suciedad penetrara en ese poro. Pues yo qué sé, imaginaros un local comercial que lleva mucho tiempo cerrado, que siempre se genera polvo y lo habéis alquilado, ¿no? O lo tenéis que arreglar y resulta que llegáis y el suelo está como ennegrecido, está feo, está como manchado. Son como manchas, pero no manchas superficiales, ¿me entendéis? Está metido dentro de ese poro que tiene el suelo laminado. Esto, pues mirad con algún tipo de limpiador que sea un poco fregándolo un poquito más, con algún tipo de algún limpiador un poquito más fuerte, sin llegar a ser disolvente, no hace falta, pues intentar limpiarlo sin aplicarle mucha agua también, ¿no? Hay máquinas que limpian con agua, ¿vale? Y a la vez secan. Yo recuerdo ahora la Scrubber, que es de Stanley, creo que es. Lo miraré bien exactamente porque ahora no me acuerdo. Es una máquina que lo que hace es que tiene unos cepillos y a la vez que va pasando estos cepillos, limpia y seca. Esta máquina puede ir muy bien, siempre con cuidado, porque si aplicáis mucha agua, pues puede dañar el suelo laminado, sobre todo si es de baja calidad, ¿no? Pero puede ser una buena solución para, si el suelo está muy, muy sucio, a limpiarlo y que quede perfecto. Pues yo creo que más o menos ya os ha quedado claro, ¿no? El tema de la reparación por golpes y por rayas. Vamos a pasar al tema en caso, pues que el parquet tenga baches, cruja, se hunda, ¿vale? Vas caminando y ves que se hunde en algunos sitios, como que no está plano. Este problema habitualmente es pues una mala nivelación. Bueno, este tema es súper extenso y principalmente, pues si tenemos un suelo que está muy, muy, muy desnivelado, lógicamente tendremos que desmontarlo, proceder a la nivelación con pasta autonivelante y volverlo a instalar. Esto puede ser, pues puede tener un gran coste, pero bueno, es posible, sobre todo si el piso está vacío, pues se puede hacer, ¿no? Ir desmontando por zonas, ir montando, nivelando, o si es una habitación solo, pues desmontar esa habitación y volverla a nivelar. Bien, ¿qué pasa si tenemos solo un bache puntual en uno o varios sitios de toda una vivienda? Pues bien, esto tiene solución. Es un truco, aquí viene un truco bastante importante que se puede hacer y queda bastante bien, que es pues se realiza un pequeño agujerito en la superficie del pavimento y se inyecta cola epoxi, o yo normalmente utilizo cola de poliuretano. La cola de poliuretano lo que hace es que se expande en el interior. Entonces, sobre todo, lo primero tenéis que identificar dónde está el bache, ir mirando y buscar el punto donde más se hunde ese suelo para evitar hacer muchos agujeritos.
Una vez identificado ese suelo, en ese punto, en ese suelo que está hundido, que se hunde más, que no, se hunde muchísimo, ahí analizaremos con una pequeña broca del 3, como mucho del 4, un pequeño agujerito o varios si la zona es muy grande. Y ahí, con una jeringuilla del diámetro del agujerito, más o menos, la cargaremos con cola de poliuretano. Cola de poliuretano. Es una cola que venden en ferreterías, en sitios especializados, que es una cola líquida de poco viscosa, se introduce mediante la jeringuilla. También otro truquito es meter un poquito de agua para acelerar ese hinchado, porque la cola de poliuretano con la humedad reacciona más. Entonces metes un poquito de agua, inyectas esa cola, tapas el agujero con cinta de carrocero, ¿vale? Y lo que hace esa cola, la dejas, por dentro se va extendiendo y va rellenando esa pequeña desnivelación que tenemos en el interior. Esto nos evita tener que desmontar ese suelo por solo 1 o 2 sitios donde esté desnivelado. Es un buen truco, yo lo he utilizado muchas veces. Una vez seco, al día siguiente, en unas horas, sacas la cinta, si ha sobrado, si ha salido por algún sitio un poquito de cola de esta, la rascas, y luego con la cera que hemos hablado antes, buscas el color y tapas ese agujerito, disimulándolo. Y la verdad que es una muy buena solución y muy efectiva para este tipo de problemas. Si está más nivelado en toda la superficie, lo que haremos, como he dicho antes, es desmontarlo y aplicar pasta autonivelante. La pasta autonivelante es un tipo de cemento que se mezcla con agua y que la echas y ella sola, por la acción del nivel, va nivelando zonas donde necesite más o donde necesite menos, vas ayudando. Y esto también es aplicable antes de instalar el parquet. Si vemos que el suelo está desnivelado, pues lógicamente hay que nivelar. ¿Qué pasa si el parquet cruje? Venga, vamos a este gran problema, ¿no? Mi parquet cruje. Bien, esto también puede ser de muchos motivos y la reparación muchas veces tiene que ver con la dilatación. Si cruje y no está levantado, posiblemente sea que está ajustado contra las paredes, contra muebles y paredes, pero sin llegar a levantarse. Pues yo qué sé, un tope que hay en el suelo cogido con tornillos, tapetas que están clavadas al suelo y contra la pared y cruje. Ostras, es que solo cruje por la mañana. Dilatación, contracción. Muy importante. También mirar el tema de la humedad relativa, si el suelo está, si el ambiente está muy húmedo, por ejemplo, un sitio de montaña que está cerca de la nieve, ¿no? Que la humedad es alta y de pronto ponemos la calefacción y el suelo ahí pues pega una contracción importante y puede llegar a crujir o incluso a levantarse. Que si se levanta veremos otro tipo de problema que también tiene solución. Pero si aquello que por la mañana cruje, pues posiblemente es que o necesite tener más humedad relativa o a veces es que tiene mucha humedad y dilata. Y esto pues también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa si el suelo, aparte de crujir, se ha levantado? Se ha bufado. Más o menos de forma espectacular. Se ha levantado y pues pisas y se hunde. Muy importante, pisas y se hunde bastante y ¡bum! Y vuelve a subir. Muy posiblemente sea que no tiene suficiente junta de dilatación perimetral. La junta de dilatación perimetral es el espacio que se le deja entre el suelo y la pared, unos milímetros, que permiten que el suelo tenga ese movimiento. Los pavimentos, como he dicho antes, reaccionan con la humedad, los cambios de temperatura y el propio material expande y contrae. Entonces, hay que dejar durante la instalación una junta de perimetral, pero perimetrales a todo, incluido radiadores, incluido marcos, incluido mobiliario. Y esa junta luego la tapamos
completinas, con zócalos, con rodapiés, con tapetas, ¿vale? Si no se le ha dejado, o la que se le ha dejado es insuficiente por distintos motivos que ahora os contaré, pues lo que haremos será mirar a ver dónde está ese levantamiento. El parquet dilata en todos los sentidos, tanto a lo largo de las lamas como al ancho, por lo que hay que ir probando soluciones. Si el levantamiento es muy grande y está mucho tiempo levantado, posiblemente tengamos que cambiar lamas. Entonces, quitaremos rodapiés, veremos si en algún lado está ajustado a la pared o tocando, o en algunos lados, y procederemos a cortar el suelo pegando a la pared, dejándole esa separación para que el parquet pueda volver a bajar, ¿no? Esto suele funcionar bastante bien, pero a veces esta dilatación es porque el suelo es muy largo. Imaginaros, no sé, un pasillo de 8 metros, más un comedor de 4 metros, más el recibidor de 3 metros, en todo un largo. Hay que mirar las instrucciones del fabricante y ver cada cuánto hay que poner junta de dilatación extra. Junta de dilatación significa que el fabricante te dice, bien, este suelo cada 8 metros, 10 metros, necesita una junta de dilatación. Significa, contamos, 10 metros, pues aquí tiene que tener una junta de dilatación. 8 metros, una junta de dilatación. Hay suelos que permiten hasta 12 metros. 12 por 12. Esta junta de dilatación suele pasar que no nos gusta a nadie, ¿no? O sea, se hacen coincidir, o yo la intento hacer coincidir si es una casa, con habitaciones, con la cocina, si la cocina también va al suelo, con pasillos, y ahí poner pues luego una pletina encima que tape esa junta de dilatación que le dejamos. ¿Qué pasa? Que no nos gusta a nadie. Ostras, que a mí no me gusta aquí una junta, yo lo quiero tener todo en una pieza. Bien, estos suelos necesitan esta junta de dilataciones. Es algo que o sea, si no tendremos el problema del principio, que se levantarán, porque dilatan tanto que no es suficiente la que le hemos dejado, ese centímetro que le dejamos perimetral, y se levanta. Hay que instalarla. O sea, quitamos el problema. A veces prima mucho la estética y yo creo que hay que también tener en cuenta lo que es la técnica o los elementos técnicos o condiciones técnicas de este tipo de movimientos. Es que si lo sé me pongo baldosa. Es que posiblemente una baldosa te pase lo mismo. Yo he visto suelos de baldosa levantados porque no tienen junta de dilatación. Se les deja una franquicia, pero a veces entre las baldosas, esa junta que le ponen, esas pequeñas separaciones, es para que dilate realmente. Es porque también tienen dilatación y también se puede levantar, igual que un suelo, ¿no? Pasa que, claro, solo nos fijamos en el suelo laminado. Llegamos al tercer punto, que es pues hemos tenido un escape de agua, se ha estropeado una parte y se ha bufado, se ha barquillado una parte del suelo laminado. Bien, pues esto evidentemente que hay que desmontarlo hasta llegar a la zona que está afectada por esta inundación. Pues si es un baño, pues desmontar el baño. Si es la entrada de un pasillo, porque la cocina ya ha salido al pasillo, pues se ha de desmontar ese pasillo. Posiblemente tengamos que poner alguna junta porque no podremos desmontar alguna habitación, y procederemos a quitar las piezas que estén en mal estado y volver a montar el parquet con las piezas nuevas. En principio no tiene que haber ningún problema. Es una reparación pues que lleva tiempo, pero suele ser bastante efectiva. Aquí el problema es que si la reparación esta es de hace muchos años, pues posiblemente ese suelo ya no exista, ya no esté. Y necesitemos pues cambiar toda la zona por un suelo que sea similar, ¿no? Pues otro modelo. Si sois profesionales, en infoparquet.com tengo un buscador de suelos, sobre todo de suelos antiguos, que te dice la marca, por si hay suerte, y buscar ya directamente en la marca un modelo que se parezca. Esto a veces hay suerte y se puede realizar. Hay otras veces que no. Y bueno, espero que os haya ayudado. Yo os puedo contar muchísimas anécdotas por el tema de dilataciones. Tenemos dilataciones, os cuento dos especiales que además me han pasado
relativamente hace poco las dos. Una es que se levante el suelo y haya que repararlo, pero no haya sido el suelo que se haya levantado, sino que se ha levantado el suelo que hay debajo, las baldosas, lo que os decía antes. Entonces, claro, parece que se ha levantado el parquet, el cliente te llama o nos asustamos porque se ha levantado el suelo, pero aquí el truco para identificar este problema muchas veces es que está levantado, pero tú aprietas y está duro, como si algo debajo le impidiera bajar. Si fuera dilatación, hace efecto hueco, ¿no? Sube y baja. Si es por culpa de algo que hay debajo, como pueden ser estas baldosas de grés que normalmente se separan y se levantan, pues aquí el problema es que hay que quitar todo el suelo, reparar esas baldosas que se han levantado y volver a montar. También puede pasar que lo que se haya levantado de debajo es un suelo de madera. Muchas veces, aunque no me gusta, se instala el suelo laminado encima de un suelo de parquet de madera natural, de parquet flotante. ¿Qué pasa? Y yo esto siempre se lo digo al cliente, ¿qué pasa si tenemos una fuga de agua? Posiblemente el suelo laminado lo aguante, pero el suelo flotante no, se va a levantar, seguro. Entonces, me ha pasado precisamente hace muy poco, puse un suelo laminado encima de un multicapa y me llamó la clienta hace poco, hombre, que es que tengo una zona delante del baño que se ha levantado. Bueno, voy para allá, piso y lo mismo, no se hunde, queda duro, como si algo tuviera debajo. Y le dije, esto creo que es el de abajo que se ha bufado. No puede ser, porque aquí no hemos tenido ninguna fuga de agua. Digo, bueno, vamos a mirar. Desmontemos como pudimos y efectivamente las lamas del multicapa se habían bombado levantando el suelo laminado. Y bueno, tuvimos que sacar todas las lamas que pudimos, quitar el suelo, las tablillas estas del multicapa y volverlo a montar. Y en principio ningún problema. Por lo tanto, es también un problema de reparación que muchas veces nos podemos encontrar. Mi consejo final, si sois particulares y tenéis este problema, pues que consultéis con un profesional y sobre todo penséis que esto tiene un coste. O sea, el profesional tiene que evaluar el problema, buscar una solución. Si no hay madera, tiene que buscar madera. Es una cuestión que puede requerir bastante tiempo y por lo tanto ser una reparación alta, pero puede valer la pena. Sobre todo eso, buscar un profesional, asesorarnos y mirar de evaluar, buscar la solución y aplicarla. Y nada, espero que os haya ayudado este podcast. Si sois profesionales, aquí os he dejado también algún truco para hacer reparaciones. Cualquier duda o consulta que tengáis me la podéis dejar en comentarios. Y nada, pues aquí dejo el podcast. Hasta un próximo capítulo de La Pulidora. Gracias por escucharnos y hasta pronto. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Espero que te haya gustado y te animo a que te suscribas al podcast y, si puede ser, lo compartas para llegar así a más gente. Puedes escuchar La Pulidora en nuestra web en infoparquet.com o buscando La Pulidora en tu plataforma de podcast habitual. Si quieres contactar conmigo, lo puedes hacer a través del correo info@infoparquet.com o del formulario de contacto que hay en infoparquet.com. Gracias por escucharnos y hasta pronto.